Bien, esta mañana vamos a hablar acerca del bautismo y hemos titulado este mensaje, el bautismo, un testimonio público de tu salvación. Y vamos a tomar, ¿verdad?, solamente por este domingo, un breve break, si podemos decirlo así, de nuestra serie expositiva en Filipenses. Y queremos hablar del bautismo. ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué es el bautismo? ¿Quiénes deben bautizarse? ¿Es el bautismo un mandato o simplemente una opción? Si usted quiere bautizarse o no. ¿Qué habla la Biblia acerca del bautismo? Y el Nuevo Testamento está lleno de referencias acerca del bautismo. Así que vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor su dirección en este tiempo. Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos dirija en esta mañana. Que tu palabra, Señor, predicada, pues, Señor, haga el trabajo que tu palabra hace, Señor, siempre en nuestros corazones, porque tenemos la promesa de que tu palabra no regresa y no volverá vacía. Señor, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de reunirnos, Señor, en libertad, de poder abrir tu palabra, Señor, sin ningún temor, sin miedo, Señor, podemos abrir y estudiar y leer tu palabra. Qué privilegio tan grande, Señor. Y que nosotros seamos agradecidos. Y que pensemos en otros, Señor, pastores, hermanos, hermanas, congregaciones que deben reunirse a escondidas. Otros, Señor, están sufriendo gran persecución porque predican tu palabra, porque se reúnen a alabarte, Señor, y nosotros podemos hacerlo libremente. Oh, Señor, que mientras tengamos esa libertad, Señor, que seamos agradecidos. Y, Señor, si somos perseguidos, Señor, que confiemos y que sigamos firmes y adelante en ti, Señor. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, a hacer un testimonio público de la salvación que tú nos has dado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Se cuenta la historia, ¿verdad?, en algunas iglesias en Cuba, iglesias bautistas en Cuba, que cuando una persona se va a bautizar, generalmente, y es en iglesias, ¿verdad?, en Cuba, no sé cómo se hace en otras iglesias latinas, pero se dice que en algunas iglesias en Cuba, pues se le hacen varias preguntas a aquellas personas que se van a bautizar. Se dice que el pastor le hace una pregunta antes del bautismo y generalmente justamente antes de bautizarse. Y la pregunta que se le hace es, ¿permitirá Jesús que sea el Señor en todos los asuntos de su vida? Se dice que la pregunta debe ser, o la pregunta o la respuesta de ese candidato, de ese hermano, de esa hermana, en este contexto generalmente dicen, sí, Señor. Dice que el pastor y la congregación oyen esa respuesta como si esa persona estuviera diciendo, sí, Señor, a Jesús, al mismo Señor y Salvador. Y el punto de esa respuesta de sí, Señor, sí, Dios, sí, Cristo, el punto es que Dios, yo voy a hacer lo que tú me mandes o lo que tú quieras que yo hagas. Y el punto del bautismo no es para salvación, porque vamos a ver más adelante que una persona que es bautizada debe ser salvo o salva primero. El bautismo no depende de la salvación. Ahora bien, la salvación tampoco depende del bautismo. La salvación es algo separado del bautismo. Pero el bautismo es un paso de fe de que usted ya ha sido salvo. Y cuando una persona se bautiza, está diciendo, yo me identifico con Cristo. Yo me identifico con mi Salvador. Estoy tomando un paso de fe. Le estoy diciendo sí al Señor. Señor, sea lo que sea que tú quieres que yo hagas con mi vida, estoy disponible.
Pero antes de entrar en el texto de Hechos, vamos al libro de Mateo rápidamente. Mire lo que dice Mateo 3 acerca del bautismo. En Mateo 3 leemos de Juan el Bautista. El versículo 1 de Mateo 3 dice lo siguiente. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire bien que él no está hablando bautícense, sino que ¿qué dice primero? Arrepentíos, conviértase de sus malos caminos. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Versículo 6, mira lo que dice. Y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Qué cosa dice ahí? Dice, confesando que sus pecados. No era que se bautizaban primero y después se arrepentían y confesaban sus pecados. Era que debían arrepentirse primero, reconocer que eran pecadores, que necesitaban la gracia de Dios. Y un paso de reconocer una identificación de una persona que ha reconocido sus pecados, que ha confesado sus pecados, que ha sido salva por la gracia de Dios, es bautizarse. Es identificarse con Cristo en su salvación. Mira el versículo 13. Dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán para hacer ¿qué? Para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora bien, Cristo no necesitaba arrepentirse porque él nunca pecó. Él es Dios. Y el punto del bautismo aquí de Jesús era que el bautismo de Jesús marcaba, iniciaba. Dios, el Padre, estaba poniendo un sello de aprobación en su Hijo Jesucristo. Y estaba marcando el inicio del ministerio de Cristo Jesús. Vaya conmigo a Mateo 28, versículo 16. Mateo 28, el versículo 16. Aquí está Cristo, antes de ascender al cielo, a su Padre, para estar con Él allá, para preparar moradas para sus hijos e hijas. Y Cristo se reúne, y mira el versículo 16 lo que le dice, se reúne con los 11 discípulos, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, mandato para no solamente los discípulos, pero para los hijos de Dios. Dice, por tanto, id, ¿y qué cosa? Dice, y haced discípulos. Bueno, ¿cómo usted va a ser discípulos? Bueno, tiene que predicar el evangelio. Y después discipular a una persona. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué cosa dice diciendo? Bautizándolos. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El bautismo no es una opción para el creyente. El bautismo es un mandato, una orden de Dios. Dios le dice a los discípulos, id, haced discípulos y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Porque el bautismo lo que significa simplemente es, yo me estoy identificando con la salvación que Dios me ha dado. No me avergüenzo. No me avergüenzo de Cristo. No me avergüenzo del Evangelio. Y aquí en Hechos ahora vamos a ver una maravillosa historia de una persona que no era creyente, donde Dios le envió a un discípulo y donde esta persona que no era creyente estaba leyendo un pasaje del Antiguo Testamento, no entendía para nada porque sus ojos espirituales estaban cegados. Y este discípulo, pues, le predica el Evangelio, simple y llanamente. Y esa persona se arrepiente. Y pasan por un lugar donde hay agua y dice, oh, pero mira, hay agua ahí y no me puedo bautizar yo. Y esa persona fue bautizada. Mira el texto lo que dice en Hechos 8, mira el versículo 26. Dije, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Número 1, mire la obediencia de Felipe. Él no preguntó. Él no dijo, ¿yo? El ángel le habló. Le dijo, Felipe, yo quiero que tú vayas específicamente a este lugar y tú vas a encontrar a este hombre. ¡Wow! ¿Y qué hizo Felipe? Obedeció. Él no preguntó. Él no cuestionó. Él fue. Él obedeció al mandato del ángel del Señor. Dice que entonces se levantó y fue el versículo 27, y sucedió que él encontró a un etíope eunuco, funcionario, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Wow, mire la vida de este etíope. Número 1, un funcionario, o sea, una persona de alto rango, ¿verdad? Una persona a lo mejor con mucho dinero, una persona adinerada, un líder, un hombre posiblemente de poder, un hombre que tenía muchas conexiones, como decimos nosotros. En otras palabras, un hombre que estaba pegado en el gobierno, ¿verdad? Ese hombre tenía conexiones. Bueno, dice el texto ahí, no solamente conexiones, sino que era un funcionario, pero no solamente, sino que este hombre estaba encargado de todos los tesoros. ¡Wow! Y había venido a Jerusalén para adorar. Oh, otra cosa del etíope, este hombre era un adorador. Lo dice ahí el texto, que vino a adorar. En otras palabras, podemos decir un religioso. Una persona religiosa. Una persona que no adoraba al Dios verdadero. Una persona que no tenía una relación personal con el Dios y el Salvador de la Biblia. Una persona simplemente que leía las Escrituras, ¿verdad? El Antiguo Testamento, que eso era lo que ellos tenían en ese entonces. Lo leía, iba a la iglesia, se sentaba, pensaba que adoraba a Dios, leía las Escrituras, no entendía nada y se iba para su casa, como cualquier persona normal. Y él pensaba, oh, ya yo cumplí, fui a la iglesia, adoré a Dios, leo las Escrituras, ya yo estoy bien. ¿Cuántas veces a lo mejor lo hacía este señor? Y lo hacía igual, pensando que bueno, yo voy a cumplir con la religión y estoy bien. ¡Oh! Hasta que llega Felipe. Y dice el versículo 28, dice que este hombre, el etíope, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. O sea, imagínese eso. Este hombre acaba de venir de adorar y él va a su casa. A lo mejor en una carroza grande, con oro, con un sinnúmero de decoraciones. Sus siervos, ¿verdad? Sirviéndole.
una persona empujando la carroza, la carreta que él llevaba. Y él ahí sentado a lo más bien leyendo el libro de Isaías. Como dice uno, sin entender ni una papa de lo que él estaba leyendo. Siempre simplemente estaba leyendo, sin ningún entendimiento. Pero dice el versículo 29, y el Espíritu, habló de nuevo, le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Escuche que mire, no le dice ahí que se acerque y que le hable a él. ¿Qué dice el texto ahí? Acércate y qué cosa. Y pégate ahí y escucha a ver qué es lo que le está leyendo. No digas nada todavía. Simplemente escucha. Dice el versículo 30 que acudiendo Felipe dice que lo oyó que leía el profeta Isaías. Y entonces ahí le habla ahora a Felipe. Mire el procedimiento de Felipe. Se acerca, escucha lo que lee. Y Felipe entonces le dice en el versículo 30, pregunta clave, ¿entiendes lo que lees? O sea, este hombre está leyendo algo del profeta Isaías y dice, ¿tú entiendes lo que tú estás leyendo? ¿Tú comprendes? ¿Tú entiendes lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que tú estás leyendo? Respuesta del etíope, versículo 31. Él dijo, pero ¿y cómo puedo? Si alguno no me enseñare. Tú me preguntas que si yo entiendo y yo te respondo, bueno, ¿cómo puedo? No entiendo. Si una persona no se sienta y me enseña y dice y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¡Wow! Mire qué procedimiento de Felipe. Él no llegó al etíope y se encaramó de una vez ahí. ¡Ey, vamos a hablar aquí! Bueno, si el Señor le hubiera dicho eso, Él lo hubiera hecho. ¿Verdad? Pero este no es el procedimiento que vemos aquí. El Señor le da paso por paso, orden por orden. Y Él sube al carro donde Él estaba sentado. Y dice el versículo 32, el pasaje de la Escritura que leyera dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, dice, así no abrió su boca en su humillación, no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Versículo 34 dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas. Este hombre ya estaba desesperado. Dice, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? ¿O de algún otro? Vaya conmigo a Isaías 53. Mire Isaías 53. Lo que dice. Isaías 53. Versículo 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Está hablando de Cristo ahora, de nuestro Salvador. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, Cristo, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente llevó él, ¿quién? Cristo, el profeta Isaías, profetizando en el Antiguo Testamento acerca de quién? De Cristo, nuestro Salvador, el Mesías, de ese que nosotros predicamos y enseñamos en el Nuevo Testamento. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, Cristo, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Usted se imagina el etíope leyendo estas palabras? Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Quién? ¿Isaías? ¿Pero de quién está hablando? Eso es lo que está en la mente del etíope. ¿Está hablando Isaías de sí mismo o está hablando de una persona
que no tengo ni la menor idea de quién es. Dice molido, dice por los pecados, por nuestros pecados, dice el castigo de nuestra paz, la paz que podemos nosotros tener en Dios y con Dios, dice que fue sobre Cristo, dice, y por su llaga, por el maltrato, por las abofetadas, por los latigazos, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este hombre está leyendo el puro evangelio de Dios y no tiene ni la menor idea de lo que dice. Dice, wow. Yo imagino al etíope diciendo, wow, pero ¿qué persona va a sufrir de esta manera? ¿Qué persona va a pasar por todo esto? Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¡Wow! Y usted, imagínese, póngase en los pies de este etíope, donde el versículo 9 dice, nunca hizo maldad, nunca hubo engaño en su boca, pero ¿y cómo es posible que una persona de esa manera puede entonces sufrir y ser maltratado? Versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¡Wow! Y si volvemos al texto en Hechos, Felipe le explica al etíope el evangelio. Que eso que él estuvo leyendo, que nosotros acabamos de leer en Isaías, lo sufrió Cristo el Salvador en la cruz del Calvario. Aquel que murió y sufrió por los pecados de los hombres para salvarnos, para darnos vida eterna. Y Cristo sufrió y padeció todo eso para salvarnos y darnos vida. Etíope, Cristo hizo eso por tus pecados. Y lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte y convertirte y venir a Cristo y creer en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa profecía que Isaías estuvo hablando no lo hablaba de él, sino del Cristo, del Salvador. Dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura en Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. En otras palabras, las buenas nuevas de salvación. Imagino que Felipe le contó todo lo que hizo Cristo cuando estuvo en esta tierra. Todos los milagros, todas las maravillas. Y cómo Cristo llegó a un punto en su vida donde murió por nuestros pecados, para darnos vida, para salvarnos de la esclavitud del pecado. Y cómo Cristo resucitó al tercer día para darnos vida, vida eterna en Él, donde nosotros podemos tener ahora paz con Dios por medio de Cristo. Y Felipe les cuenta las buenas nuevas de salvación. Dice el versículo 36 que yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la primera pregunta que yo me hice cuando leí eso es,
¿Y cómo el etíope supo que él podía ser bautizado? Porque el texto ahí no dice que Felipe le habló de bautizarse. Simplemente lo que Felipe hizo fue ¿qué? Predicarle el Evangelio. Explicarle el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Porque la salvación es lo más importante. El bautismo no es lo más importante. La salvación de un hombre, el alma de un hombre, de una mujer, es lo más importante. No porque usted fue bautizado cuando era pequeño o cuando usted era joven, eso no le va a ayudar a usted nada para llegar al cielo. Nada. El que usted entienda y comprenda las buenas nuevas de salvación y que usted entonces, por la gracia de Dios, crea, confiese sus pecados, se arrepiente de sus pecados y crea en fe que Cristo es Dios. Eso es lo que nosotros llamamos la verdadera salvación. Pero me imagino que Felipe le habló también del bautismo. Y dice el etíope, wow, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, y quiero hacer un paréntesis aquí, hay algunas traducciones que no tienen este versículo. Cuidado con esas traducciones. Esto es un versículo muy importante. Porque mire, el etíope le dice, oh, pero aquí hay agua. ¡Pum! Bautízame. Espérate un momentico. Mire el versículo 37 lo que dice. Felipe dijo, si crees. No es que haya agua, vamos, no. Tú crees. Dame un testimonio verdadero. Dame un testimonio certero de tu salvación. Dice, si crees de todo corazón, en otras palabras, si tú crees verdaderamente con todo tu corazón, dice, bien puedes. ¿Y cuál fue la respuesta del etíope? Dice, y respondiendo dijo que, creo. Creo. Dice, creo que Cristo, que Jesucristo es quien, es el Hijo de Dios. Lo creo todo. Creo el Evangelio de Dios. Creo que Cristo es el Salvador, que Él es Dios. Y el versículo 38 dice, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, dice Felipe y el eunuco, y le bautizó. Usted sabe que Cristo dejó dos ordenanzas para la iglesia. Número uno es la cena del Señor y número dos es el bautismo. Dice en Hechos 2:41, Hechos 2:41 dice, así que la iglesia primitiva dice, los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. Era una práctica de la iglesia. Que aquellos que recibían a Cristo querían tomar ese paso de fe. Querían identificarse con Cristo. Decía que los que recibían la palabra, en otras palabras, los que recibían, los que creían en Dios, en Cristo, en el Evangelio de la Gracia, dice que eran y fueron bautizados. El bautismo bíblico no puede suceder antes de la salvación. La salvación siempre va primero y luego el bautismo. Oh, pero usted se imagina que una persona para llegar al cielo debería ser bautizada. ¿Y qué usted hace con el texto cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario? Y uno de los ladrones les dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Qué le dijo Cristo? Espérate, mira, vamos a bajarte de aquí para bautizarte primero, porque si no te bautizas, no llegas al cielo. Nosotros, ¿verdad? Usted entiende el punto que le estoy haciendo. La salvación es lo más importante. ¿Qué usted va a hacer con una persona que usted va y ore por esa persona en el hospital? Y esa persona entiende el Evangelio y Dios le abre los ojos y cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados y toma a Cristo como su Salvador personal. ¿Qué usted va a hacer? Oh, no, espérese.
vamos a buscar una ambulancia ahora porque hay que llevarlo vamos a buscar un agua para... No. No. Pero si usted está aquí en esta mañana y es salvo y no se ha bautizado, usted debe bautizarse. No porque lo digo yo. No por decir, bautizamos a 5. No. Es que es un mandato bíblico. Es que Cristo lo ordena. Mire lo que dice Romanos 6. Mire lo que dice Romanos 6, 3 y 4. Romanos 6, 3 y 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Pero no se queda ahí. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La palabra bautismo significa ser sumergido en agua. Esa es la palabra griega baptizo, que significa sumergirlo. Y no se preocupe que no lo vamos a dejar ahí abajo. Vamos a subirlo con todo también. Yo le dije a Michael y a María, no se preocupe. Ustedes van a subir en vida nueva. Pero el punto es ser sumergido. Y es lo que el texto dice en Romanos. Ser identificado con la muerte de Cristo. Pero Cristo no se quedó en la tumba, sino que resucitó en vida nueva para gloria del Padre. Y el punto es, somos sumergidos a la imagen de la muerte de Cristo, pero somos levantados, ¿para qué? Para que usted viva su propia vida como usted quiera. No, para que usted viva el Evangelio ahora, en vida nueva. Lo que usted está diciendo es, yo me arrepentí de mis pecados. Hubo un momento, un día en mi vida donde yo reconocí que era pecador, que era pecadora, y creí en Cristo por fe. Y ahora lo que yo estoy haciendo es, me estoy identificando con Cristo. Quiero vivir una vida nueva. Quiero vivir una vida nueva. A lo mejor usted está aquí en esta mañana y no conoces el Evangelio de Cristo. Si no lo conoces, como hizo Felipe, nos encantaría poder sentarnos con ustedes, contigo, y explicarte el Evangelio de la gracia de Dios. A lo mejor eres salvo, estás aquí en esta mañana y no ha tomado el paso de bautizarte. Pídele al Señor que te ayude para que tú tomes ese paso de fe, de identificarse con Cristo, de no avergonzarte de tu salvación. Como dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree el Evangelio. Que no nos avergoncemos de Cristo. Y si estás aquí en esta mañana, escucha bien, y conoces a Cristo, y ya te has bautizado, sé un Felipe. Sé un Felipe. Si Dios pone a alguien en tu vida, en tu caminar, que tú puedas compartir el Evangelio de la gracia, no te lo pierdas. Sé como Felipe. Ve y pregunta. ¿Entiendes lo que está leyendo? ¿Conoces a Dios? No. Wow, te puedo explicar las maravillas del Evangelio de la gracia de Dios. Y qué bendición sería que Dios nos dé la oportunidad, a lo mejor este año, de poner a alguien en su vida donde usted pueda compartir el Evangelio y que esa persona en la gracia de Dios se arrepienta, se convierta y que este año esa persona se bautice. ¡Wow! Mire, mi hermano, eso trae gozo a la iglesia. Que el Señor le ponga a alguien en sus manos, que Dios en su gracia le abra los ojos del arrepentimiento y que esa persona se bautice en el año 2019. ¡Wow! ¡Qué bendición! Noviembre es el próximo bautismo. ¡Qué bendición sería! Si no solamente fueran 2, 3, 4, 5, lo que el Señor quiera. Pero eso lo ayuda a seguir creciendo espiritualmente y la iglesia se anima y se fortalece. Yo le voy a pedir ahora a Michael y a Marí
que pasen por aquí. Y ellos van ahora a compartir su testimonio de salvación. Puedo comenzar Marí primero, Michael, como ustedes quieran. Ellos van a compartir su testimonio de salvación, cómo el Señor los salvó. Y entonces luego ellos van a subir para alistarse. Le voy a pedir al hermano Eddie que ore, para así me da tiempo también a mí poder subir allá. Así que, Marí, ¿va primero? Okay. Sí. Como sea, ok. Y luego Michael. Sí, al final de ellos tú oras. Y cuando yo era bien pequeña. Uno de mis tíos es pastor y gracias a él yo tenía una idea de lo que era Jesús, la iglesia y la Biblia. Aún recuerdo cuando vino de visita de Estados Unidos y me hizo aprenderme los libros de la Biblia en orden. Me encantaba que le podía hacer preguntas y le aclaraba todas mis dudas. Entonces, ya que en mi casa el alcohol era parte del diario vivir, yo tenía permiso de jugar en la calle básicamente todo el día, con la única regla de regresar a la casa antes de que se fuera el sol. Así fue que descubrí el deporte a los 8 años. Me uní al equipo de pista y campo. Desde ese momento, todos los días después de la escuela me iba a la pista a practicar. Luego de que uno de mis tíos que vivía en nuestra casa murió a causa del alcohol, mi mamá dejó de tomar bebidas alcohólicas y decidió ser parte de mi aventura como deportista. A los 13 años descubrí el soccer y mi entrenador de pista y campo me dio a escoger entre los dos deportes. Yo escogí el soccer. Practicaba sin parar para ser mejor jugadora, tanto así que en uno de los juegos me escogieron para ser parte de la Federación Nacional de Puerto Rico. Mi mamá entonces decidió fundar un equipo a minutos de donde vivíamos y fue allí donde los estudiantes internacionales del Colegio Bautista Universitario iban todos los viernes a jugar. Yo jugaba con los muchachos ya que ellos tenían mucha técnica para aprender a jugar mejor. Un día el encargado del colegio, Samuel Rojas, un muchacho de Bolivia, me presentó el evangelio y allí mismo en la cancha de soccer acepté al Señor como mi Salvador. Mi primera Biblia me la regaló una de las estudiantes americanas que me dijo que al leer los 4 evangelios me la iba a regalar. Desde ese día alguien del colegio bautista me buscaba a la casa todos los domingos para ir a la iglesia. Gracias a esos estudiantes fui a la iglesia, a retiros de damas, estudié unos años de mi escuela superior en el Colegio Bautista de Levittown del hermano Cortés y en verano tenía la oportunidad de dormir en la universidad con las hermanas que no se iban a sus países de vuelta. No puedo decir que no me he apartado del Señor, porque luego de que mi primera bebé nació y falleció, me pregunté tantas cosas, le cuestioné todo y no comprendía por qué eso me pasaba a mí. Poco a poco me fui alejando más y más del Señor. Aunque siempre sentía que Él me estaba llamando, no necesariamente lo dejaba tomar control de mi vida. Y experimenté mucha soledad interna, mucho vacío, tristeza y depresión. Era bien común que en los días malos le pedía ayuda y en las buenas usualmente me olvidaba de Él. Pasaron tantos años que no sabía cómo regresar a Él, cómo lo busco, cómo le pido perdón, ¿acaso me va a aceptar? Fue entonces cuando mi tío pastor me dijo, Él está donde mismo tú lo dejaste. Y ese fue el día que dije, Señor, perdóname, estoy lista para seguirte y que tomes control de mi vida. Amén. Yo voy un poquito más corto, pero porque si no estoy aquí todo el día. Bueno, este es mi testimonio. Era un rebelde. Desde los 9 años, cuando mis padres se divorciaron, me consideraba un rebelde sin causa. Alguien que posiblemente nunca iba a llegar muy lejos en la vida. Cuando mis padres decidieron divorciarse, yo decidí
irme a vivir con mis abuelos paternos. Vivir con ellos no fue fácil, ya que mi abuelo era un alcohólico y se la pasaba gritándole a mi abuela por cualquier cosa. Con ellos también vivía mi tío, que tampoco era fácil, ya que, espérate, me perdí porque está muy pequeñito. Ok, que tampoco era fácil. Era un veterano de la guerra de Vietnam, con un pasado extremadamente rocoso. Tomaba alrededor de 10 pastillas diarias para poder funcionar, así que se podrán imaginar. Yo me crié básicamente con buenos consejos de parte de ellos. Nunca me faltó nada, porque verdaderamente nunca me faltó nada. Estudié en los mejores colegios, estuve en los mejores equipos de baloncesto, vestía con la mejor ropa, pero vivía realmente en la calle con mis amistades. A pesar de vivir casi todo el día en la calle y hacer lo que me diera la gana, siempre tenía en mente todos sus consejos que al día de hoy los llevo conmigo. Hice y deshice de alcohol, drogas, fiestas, peleas, discusiones, malamores, corazones rotos y por demás. Pasé por mucho en mi adolescencia, pero también aprendí mucho. Al fin y al cabo, aprendí que un amigo es un peso en el bolsillo. Amigos van y vienen y perdí la confianza de las personas por muchas malas experiencias. Y eso conllevó a 20.000 otras cosas, pero cuando tenía 18 años, embaracé a mi novia y aún estaba yo en primer año de universidad. Sus padres no me aceptaban por mi color, porque ellos querían a alguien totalmente blanco para su hija. Eso conllevó a años de abuso, pelea y lamentablemente un divorcio más que rocoso que me llevó a la ruina económicamente como mentalmente. Me dejó agotado y destrozado. Experimenté lo que es tener estrés por primera vez y lo que era un ataque de pánico. Y lo que era un ataque de nervios. It was hard. Después de todo eso, tuve varios amores que me dejaron aún más destrozado, desde infidelidades, mentiras, lujuria, soborno, etc. A todas estas siempre creí en Dios, pero no sabía nada sobre la salvación. Siempre supe que cuando yo hacía algo malo, ahí venía Dios y me azotaba más duro de lo que yo para que respetara. Porque siempre sentía que me llamaba, pero yo nunca le quería creer, siempre era bien incrédulo. Luego de un tiempo conocí a María y entonces que vine a aprender sobre todo eso. Siempre pensé que el solo creer en Dios y hacer el bien y rezar 2 o 3 Ave María me iba a ganar el cielo. Pero realmente nada es tan fácil. María y yo hemos pasado la seca y la meca y aún estamos juntos. Me tomó años en aceptar a Jesús como mi Salvador. Tuve que sufrir, llorar, pelear, pero al fin y al cabo lo acepté y mi vida cambió. Aún así, cuando lo acepté, nada fue fácil. No sabía nada aún de la Biblia. No tenía muchas preguntas sobre la salvación y qué debía hacer para ser mejor cristiano. Pero poco a poco el Espíritu Santo me fue guiando y el Señor me fue bendiciendo a mí y a mi familia. Todos los días es una constante batalla contra el mundo, pero es una batalla que se gana poco a poco con las enseñanzas de la palabra de Dios. Después de todo, me siento más bendecido que nunca y estoy más feliz que nunca. Amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Su gracia es buena. Y gracias, mis hermanos, también que Dios pues lo trajo a ustedes aquí a esta congregación, donde yo me recuerdo a la hermana Lucy, hace ya como 2 años, ¿verdad? Sí, mi hermana, que usted creo que me escribió un texto, me habló que venían una pareja, una familia. Sí, que usted se lo encontró y me habló y me escribió, mira, una pareja de Puerto Rico, y yo, wow, vamos a orar para que el Señor pues nos conecte con ellos y que lo traiga a la iglesia. Yo le di una llamada a ellos una vez y era como algo como, ¿verdad? No teníamos ninguna conexión, yo simplemente lo llamé y decirle, hey, gracias que ustedes pudieron venir, ese domingo yo no estaba en la iglesia, perdón que no tuvimos ministerio hispano, y luego, bueno, por ahí comenzó entonces el Señor conectándonos a todos, y qué bendición tener ustedes aquí, mis hermanos, gracias.
por el apoyo de ustedes también, mis hermanos, y que este no sea ni el primero ni el último bautismo, sino que veamos a muchos más. Yo le estaba comentando a Michael y a Marie que este va a ser mi primer bautismo. Nunca he bautizado a nadie. O sea que ellos son los privilegiados, ¿verdad? Por decirlo así. Pero yo le dije a Dios que le prometo no, sí, claro, y le prometí a Dios también que no lo voy a dejar debajo del agua porque quiero bautizar a otros también. Que si no sube nadie se va a querer bautizar después de ellos. Pero qué bendición, qué bendición. Yo lo veo al hermano Eddie que venga y ore y nos despida. Y vamos todos, si podemos subir juntos por esta puerta de acá atrás. Ahí, sigue por esa puerta de atrás. Y entonces ahí nos sentamos todos al frente. Para entonces, ahí delante, para entonces comenzar con el servicio. Gracias, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que nosotros confiamos en el Dios vivo. Cuando escuchamos estos testimonios, recordamos que tú estás vivo y estás trabajando y tienes misericordia. Cada uno de nosotros en diferentes situaciones, trasfondos, Dios, tú tienes misericordia y obras en maneras que nosotros no entendemos. Diferentes caminos nosotros pasamos, diferentes contextos y situaciones, pero tú obras para traernos al conocimiento de la verdad, en tu paciencia con nosotros. También recordamos, Dios, que como dice tu palabra, no hay muchos nobles realmente entre nosotros. Todos nosotros en una manera u otra rotos, afectados de diferentes situaciones y pecados, pero tú has tenido misericordia de nosotros. Hoy damos gracias a Cristo que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Un día compartiremos la gloria de Dios. Cristo en nosotros, dice tu palabra, es la esperanza de gloria. Te damos gracias por eso. Damos gracias por Michael y por María y por su día de identificarse con Cristo y la salvación tan grande que Él ha obrado en ellos. Gracias por ellos y pido que tú los ayudes a ellos a seguir creciendo en ti, para la gloria tuya y beneficio de otros. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén.